Olvidar también a María Eugenia Estensoro. Bienvenida. Gracias, un placer estar acá y muy lindo lo que dijiste de la libertad. Sí, de la libertad y también de sin miedo. Me parece que es una consigna importante en este momento, ¿no? Claro, porque ¿sabes qué pasa? El miedo paraliza y quizás si hubiera habido muchos levantamientos como el gueto de Varsovia, el holocausto no hubiera sido tan grande. Porque no fueron solo judíos los que murieron, ¿viste? Fueron gitanos, fueron disidentes, o sea, todo aquel que estaba en contra del régimen nazi era asesinado o era llevado a un campo de concentración, que era lo mismo. Pero hubo un grupo de jóvenes que dijo, vamos a morir luchando, vamos a morir por la libertad, y eso es lo de lo que se conmemora mañana. Y el hecho de salir de Egipto también es la Pascua judía. Así es. Y sabes lo que me parece que ojalá hoy ya no tengamos que morir, ¿no? por la libertad. Creo que este siglo debería ser el siglo donde ya no tenemos que estar muriendo por el tema de la libertad, pero sí creo que el autoritarismo es un riesgo para todas las sociedades, ¿no? Y la inequidad también. Y la inequidad, sí. Y entonces animarse a alzar la voz, a decir lo que uno piensa, creo que todavía después de 27 años de democracia, me parece que todavía nos cuesta alzar la voz, ¿no? María Eugenia, ¿cómo te metiste en la política? Porque yo te conozco de la revista que habían fundado con Norma Morandini, cuando empezaste a meterte en todo lo que eran ONGs, en todo lo que era ayuda social, pero de repente te encontré en política. Mira, yo en realidad soy periodista, esa es mi verdadera profesión y fue mi vocación y lo que pensé que iba a ser toda mi vida. A través de la revista Mujeres y Compañía, y fui como desarrollando como un espíritu más emprendedor de desarrollar mis propios proyectos y justo coincidió, eso fue a finales de los años 90, cuando el país empieza a entrar en una crisis y siento la necesidad de involucrarme con distintas ONGs. Primero fue Poder Ciudadano, que integré el directorio, y después también el directorio de Transparencia Internacional a nivel internacional, porque el problema de la corrupción ya se veía como uno de los problemas graves que teníamos. En los dos lugares estaba Luis Moreno Campo, claro, Luis Moreno Campo. Después me convocaron de la Fundación Endeavor, cuando era realmente un proyecto, que es una organización que ahora está en todo el mundo, pero realmente se inició y se desarrolló en la Argentina para apoyar a emprendedores, porque realmente los emprendedores y la creación de empresas es uno de los motores del desarrollo económico. ¿Trajinaste el país? Sí, y después, cuando realmente conocí a fondo el país, fue con la Fundación Equidad, que todavía presido, que es una fundación que creamos con un grupo de personas a finales de los 90, cuando era el boom de Internet. Por un lado estaba todo el boom de Internet, y nosotros pensamos qué va a pasar con el 80% de la población que no tiene acceso a estas tecnologías. ¿Qué es lo que hace Equidad? Y Equidad, bueno, conectamos las primeras escuelas rurales a Internet hace 10 años, capacitamos miles de docentes para usar las nuevas tecnologías. Tenemos en Constitución una escuela-taller donde enseñamos el oficio para reciclar y reparar computadoras, y reciclamos computadoras y donamos unas 2.500 computadoras a escuelas y organizaciones. Dame el teléfono, porque hay mucha gente que ha cambiado, viste, la computadora, claro, que ha cambiado la tres impresora. Computadoras viejas, ¿impresoras también? Sí, hacemos una buena, y sí, procesamos como 800 toneladas de residuos tecnológicos, que en vez de ir al SEAMSE o a los basurales, esto se recicla, y después, bueno, hay toda una deposición segura, porque el tema del reciclado es importante. O sea, que también en ese para el medio local ambiente se pueden llevar todos esos enchufes que no te sirven más. Sí, preferimos que sean computadoras, pero sí, también nosotros reciclamos. Dame un teléfono. Te doy la dirección de internet, que es www.equidad.org. Perfecto. Bueno, equidad. Eso exactamente que hacían los. Porque el objetivo es la equidad. Bueno, ahora vayamos a tu trayectoria política. Sí. Ahora sos senadora nacional, candidata a jefa de gobierno por la coalición cívica. Bueno, vayamos a pensar que ya pasaron las elecciones y que ganaste. ¿Cuál es tu prioridad? Mira, yo creo que en la Ciudad de Buenos Aires tenemos que trabajar sobre dos ejes simultáneamente. Uno es la inseguridad y la otra es la desigualdad. Las cosas van juntas.
porque cuando se llega a niveles de criminalidad como estamos viendo, y por ejemplo el episodio del Hospital Santoyani ayer, tremendo, Terrible, que son terrible. imágenes que a uno, ¿no?, muestran una descomposición social, donde el delito es un síntoma, pero el problema es esta desintegración de la sociedad, de una comunidad integrada, socialmente justa, ¿no? Y nosotros creamos una sociedad de clases medias cada vez más. Y además un descontrol, porque, escúchame, una sociedad controlada no entra alguien a terminar de liquidar a... También pasa que ha habido como una degradación de las instituciones. Creo que tenemos que recuperar lo público como lo de mayor calidad. ¿Y cómo lo harías? Bueno, yo creo que compromiso. Una cosa muy importante es que la trayectoria de uno avala lo que uno va a hacer, no pensar que, bueno, porque llego al gobierno voy a cambiar. Entonces, creo que yo tengo una trayectoria tanto en el periodismo como en el trabajo social, que en el fondo esta vocación pública que he tenido siempre, ahora la ejercito en la política, pero me parece que la integridad, formarse, no decir una cosa por otra, la coalición cívica, yo creo que nosotros tenemos algo que nos distingue, que tenemos gente joven, formada, con una enorme vocación pública, y donde no pensamos que para llegar vale cualquier método y que después lo importante es llegar y después vemos. Nosotros creemos que el camino es el resultado. Y yo estoy al frente del proyecto en la ciudad. Y después, para combatir la inseguridad, bueno, las recetas no son tan diferentes. Tenemos que integrar las dos policías, la metropolitana y la federal, no podemos tener un doble comando, hay que restablecer el diálogo entre la ciudad y tanto el gobierno nacional como la provincia de Buenos Aires, porque el delito no tiene fronteras administrativas o políticas. Entonces hay que hacer lo imposible y tener una mesa de diálogo permanente, porque lo que estamos viendo ahora, que por un lado el gobierno de la ciudad y el de la nación se pelean para ver quién le importa más la seguridad, pero la única pelea no puede ser entre gobiernos, tiene que ser contra el delito. Y además debe haber un consenso. A mí hay dos temas que me preocupan. Y el otro tema, perdón, es que la ciudad de Buenos Aires tiene villas miserias que han crecido tremendamente en esta década, donde viven unas 350.000 personas. Ahí, en esos barrios precarios, el Estado se ha retirado hace muchísimo tiempo. Y ahí es donde las mafias del crimen, del delito, del narcotráfico, de la trata, reinan, se esconden, atemorizan a la población. Uno va ahí y realmente es increíble, el Estado no está. Y además, y de ahí salen a delinquir en el resto. Entonces, algunos. Entonces hay que, sí, los criminales que se esconden ahí, no digo la gente... No, por eso yo siempre hago la salvedad, porque ahí viven... Son víctimas. La gente que vive ahí es víctima del crimen y de un Estado que se ha retirado y que no entra a las villas. Entonces, el Estado tiene que llegar, el gobierno de la ciudad, a todos los rincones de la ciudad, tiene que entrar con programas educativos, culturales, actividades deportivas, un proyecto de vida y de integrados a la sociedad para que el crimen salga. Ahí quería llegar, porque las dos cosas que me preocupan a mí son la salud y la educación. ¿Sí? Fundamentalmente me preocupa el tema salud. Primero porque cuando uno dice estas cosas te dicen que sos xenófoba, pero más de la mitad de la gente que se atiende en los hospitales de la ciudad de Buenos Aires viene de la provincia de Buenos Aires. Y hay muchísima gente, porque todos sabemos que hay un turismo sanitario, sí, seguro, un turismo de curación, que viene gente del exterior y se atiende en los hospitales. Las camas son pocas, los médicos no ganan bien. Encima no le quiero ni agregar este tema de la seguridad, por la cual, viste, les roban lo que dejan en el ropero, no pueden dejar nada sobre la mesa, o sea, no hay un control. ¿Cómo se arregla eso? Mira, yo siempre pienso que si no estuviera COAS, no sé cómo estarían los hospitales. Mira, en realidad, una ciudad como Buenos Aires, no hay ciudad en el mundo que tenga 33 hospitales. En realidad, toda esa infraestructura hospitalaria, que hay que modernizarla y ayornarla, porque es una infraestructura hospitalaria que se construyó a mediados del siglo XX, principios y mediados del siglo XX, y que no se ha modernizado ni se ha adecuado, hay que pensar que esa infraestructura hospitalaria hay que tener un proyecto a mediano y largo plazo que signifique, bueno, primero que sean hospitales de punta, pero no para los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires, porque no hay ciudad de 3 millones de habitantes que necesite 33 hospitales. Más bien hay que pensar... Están todos llenos.
Sí, pero como vos decís, no, solamente el 10% de los porteños se atienden en los hospitales, ni siquiera la mitad, porque la Ciudad de Buenos Aires tiene el 90% de la población que tiene o obra social o seguro médico. Entonces, realmente los hospitales le dan servicios al resto del país, el conurbano principalmente, y como vos decís también, a extranjeros, y después para las emergencias y las urgencias realmente el hospital es donde la gente acude. Sí, porque tenemos muy buenos médicos. Tenemos buenos médicos, pero hay que repensar la Ciudad de Buenos Aires como que sea una ciudad de la salud, donde pueda tener los hospitales que tengan especialidades. Hay que como claro, existió en una época. Claro, y después hay que integrar todos los sistemas. La Argentina, y Buenos Aires es donde se concentra la mayor inversión, tiene una inversión en salud como los países escandinavos, pero la verdad no tenemos una salud escandinava. Está concentrada, que un sector tiene muy buena calidad y atención y el resto mucho menos. Entonces tenemos que integrar los sistemas público, sindical, las obras sociales y privado, para que todo el mundo acceda a un buen nivel de salud. ¿Y qué opinas Uruguay de esto? Lo está haciendo, Uruguay está integrando sus ¿Qué opinas sistemas. de esto que ahora quieren los sindicalistas, que no se le permita a los afiliados a los sindicatos ir a una prepaga? Y bueno, eso es volver a un sistema de tener rehenes, como vos dijiste. Yo creo que lo que tenemos que hacer es que los tres sistemas se integren. Muchos del sistema sindical, hay muchos que realmente son solamente intermediarios, que tienen a sus afiliados y después subcontratan, tercerizan con clínicas privadas, o sea que realmente es una intermediación que aumenta los costos, no todos. Indudablemente no es esta una época como para obligar a la gente a que tiene que estar acá o allá, sino que uno va donde lo atienden mejor. Así es, así es. Y te digo, la Argentina tiene muy buenos médicos, tiene una inversión alta, hay una infraestructura hospitalaria y de clínicas y de aparatología. Pasemos a la educación. Y en la educación tenemos que, Fanny, no puede ser que arreglar los edificios sea el horizonte más importante de la educación en la ciudad de Buenos Aires. Sí, pero si no los arreglan... No, pero eso es como se tiene que dar por descontado. Se tiene que dar por descontado. Nosotros no podemos seguir, como ha sido en la última década, aumentando, que es muy bueno el presupuesto educativo, pero deteriorándose la calidad. En muchos casos, la educación en las escuelas públicas, que esto hay que revertirlo porque la educación pública tiene un rol fundamental en lo que hablábamos al principio, de integrar a la sociedad y de terminar con este problema de la enorme desigualdad y la fragmentación y de un proyecto común. La educación pública lo que da a la sociedad es un proyecto de sociedad compartido donde todos los chicos se encontraban en la escuela pública, compartían valores y no importa en qué hogar o qué clase social naciste, había un lugar donde nosotros empezábamos a conjugar un nosotros. Eso se ha perdido. En la Ciudad de Buenos Aires, lamentablemente, en la última década, de cada 10 chicos que entran al sistema escolar, mayoritariamente están eligiendo la escuela privada. El otro día, en Ciudad Oculta, una madre joven me decía que ella hacía un esfuerzo enorme de pagar una escuela privada para su hijo porque no quería que su hijo aprendiera que robarle a la maestra o llevar armas al colegio era lo normal, que ya era bastante en Ciudad Oculta, donde los chicos crecen pensando que andar armado y resolver las cosas a los tiros es lo natural, y ella quería otra cultura. Pero una chica que tendría un salario de 1.000 pesos y gastaba 300 en la escuela. Entonces, eso no puede pasar. La escuela pública tiene que ser el igualador. Yo estudié primaria, secundaria, todo en la escuela pública. No es hace tanto. Y hace 10 días trajimos acá a Buenos Aires a un ministro de Desarrollo Social y de Cultura de la ciudad de Medellín. Ciudad que hace 10 años era sinónimo de narcotráfico, mafias, muerte. Y ellos en una gestión, en 4 años, dieron un cambio fenomenal de terminar con la criminalidad, pero además en los barrios pobres de Medellín, que son mucho más extensos que nosotros, hicieron las mejores escuelas, los mejores centros culturales, combatieron el delito y la desigualdad, pero con cultura, con educación y también con policías y todo eso, pero simultáneamente. Por eso no hay dos cosas separadas. O sea, es que yo creo que faltan actividades extracurriculares. ¿Sí? Hay escuelas del gobierno de la ciudad, que la vez pasada me enteré porque me llamaron para jurado, que están haciendo cine, que lo están haciendo los chicos, y realmente las cosas que hacen son maravillosas, porque ellos mismos se dan cuenta de cuál es la realidad, de dónde está el peligro, y creo que de eso deberían haber más cosas, debería haber más canchas de fútbol, debería haber más deporte. La vez pasada vi un video de un chico de una villa que alguien le enseñó a jugar al golf y le regaló unos palos de golf,
y armó y les enseña a los chicos en un terreno que ellos solos limpian a jugar al golf. Y me parece que este tipo de cosas no salen a la luz en los medios, no se le da la importancia que debe tener. Mira, llegaron mensajes, porque como estamos en vivo, usted puede llamar. El teléfono me contó recién Rodrigo que lo están poniendo en pantalla, porque yo sí tengo que buscar las cosas. Acá está, es el 52770045. Emilia llamó y te quiere decir que viene de hacer un paseo por las cataratas, que eran bellísimas, y a la vez la pobreza que vio a metros de ahí, tantas criaturas indigentes, da mucha pena, volvió con mucha tristeza por estos chicos. Vos también recorriste el país. Sí, yo he recorrido con la Fundación Equidad, hemos recorrido escuelas y volviendo a la escuela, la maravilla, la única red que ha quedado en pie es todo el sistema escolar. Uno va a un pueblito de 200 habitantes y está la escuela pública, por eso es todo lo que tenemos que reforzar, porque es realmente la institución que nos va a ayudar. Pero la pobreza, recién cuando venía para acá, que uno ve, bueno, ya la gente ha vuelto a sus casas y empieza a ver a los cartoneros, ¿no? Impresionante, con cada esos vez más. carros, con esos carros gigantes. No puede ser que ya son 15 años y no podemos resolver. Es inhumano, no puede ser que convivamos lo mismo, con eso. A mí los cartoneros no quieren cambiar, pero si verdad, vos les ofreces un empleo, claro, donde tengan un horario lógico, claro, donde puedan el estar con su reciclado familia, sea un oficio digno, un trabajo, y no esa cosa inhumana de estar revolviendo basura. Bueno, hay un montón de cosas, Fanny, que se pueden resolver. Sí, lo que pasa es que vos tocás intereses. Sí. Acá llamó Raúl y dice, hace 10 años que viene peleando Raúl por el tema de la discapacidad. ¿Cuándo le van a dar importancia a este tema? Y es un tema fundamental. En el Senado, por ejemplo, tenemos un programa maravilloso que muchos de los ascensoristas, de los bedeles, son de los cadetes, son personas con discapacidad. Y te digo que cuando suben al ascensor con Hugo y Matías, que son uno de los ascensores, es uno de los momentos más lindos. Son personas que tienen una pequeña discapacidad mental, pero tienen una inocencia. Entonces, la política es un ambiente duro, pero nuestras conversaciones en el ascensor, el cariño, realmente a mí me alegran el día. Y digo, si las instituciones tuvieran estos programas, porque hay una ley que dice que el 5%, sí, que no se cumple. pero no se cumple. Pero realmente es un aprendizaje y a mí me hacen, porque son muchas de estas personas tienen la inocencia de los niños, lo que nos falta a los grandes que estamos preocupados, frunciendo el ceño, ¿no? En cambio todavía no están contaminados. No están contaminados. Entonces es un placer compartir el trabajo y creo que ¿Quién va a ser tu vicejefe de gobierno? Porque no conozco la fórmula, o todavía no está. No, todavía no está. Estamos, bueno, se cierran las listas recién a fin de mayo y tenemos que todavía los candidatos no se sabe muy bien qué son en las otras fuerzas políticas, así que eso lo vamos a dejar para cuando ya el escenario electoral esté mucho más claro. Bueno, ya nos tenemos que ir. Quiero agradecerle a María y a Tita Copani los deseos para las fiestas. Felices Pascuas para toda la comunidad católica, porque sé que jueves y viernes santo y el domingo van a celebrar, así que para el domingo muy felices Pascuas. Y a vos te deseo toda la suerte del mundo y ojalá podamos tener un mundo mejor. De cada uno de nosotros depende. Así es, así es. Nos volvemos a encontrar el lunes que viene. ¡A comer!